Hola a todos, un gusto saludarles. Me presento, mi nombre es David Eli Contreras Galván y a continuación vamos a presentar un informe respecto al entendimiento del cambio climático y cómo también tiene que ver con los medios de comunicación, específicamente los mensajes publicitarios que se presentan y cómo todo esto hace que se forme un sentido común y sobre todo una opinión pública. Lo haremos para la empresa Cometer Lirvan, la cual está en el rubro de las energías renovables. Es una empresa con más de 10 años de experiencia en el área y con más de 1,500 instalaciones de paneles solares en el norte de México, en el centro y en el sur. Y bien, quiero comenzar presentando esta definición. ¿Qué es? ¿Qué es el cambio climático? Y partimos de aquí porque esto nos va a ayudar a entender de qué manera nos lo presentan las redes sociales, los medios de comunicación y ciertas empresas que tienen que ver con, con un asunto del entendimiento de las maneras de pensar, sobre todo de comprar, de consumir de la sociedad actual. Y es que el cambio climático es la variación a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos en la Tierra, causada principalmente por actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, la deforestación, que aumentan los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Este es el cambio climático, en eso consiste el cambio climático, pero yo quisiera aquí hacer una mención. Muchas veces el asunto del cambio climático se ve distorsionado. Y aquí es donde entran las relaciones públicas, lo que decíamos. ¿Por qué se ve distorsionado y por qué no se entiende por completo qué es el cambio climático, cómo funciona? Bueno, porque hay empresas, un ejemplo de ellos, la empresa Eldelman, empresas que tienen que ver con relaciones públicas. Porque ¿quién provoca este cambio climático? Ya lo dice aquí la definición, las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles. Entonces, hay grandes empresas que se dedican a vender combustibles fósiles, a extraer combustibles fósiles, que pues son las principales causantes del cambio climático, de que la temperatura cambie en la Tierra. Entonces, estas empresas contratan a grupos de expertos, en este caso a Eldenman, para que a través de campañas de marketing cambien la manera en la cual la sociedad percibe el cambio climático. Y pongo como ejemplo a Eldelman, porque Eldelman, a través del American Petroleum Institute, para ExxonMobil y para Shell específicamente, se ha dedicado a llevar a cabo campañas en las cuales provocan y hacen creer que el cambio climático no es tanto un problema. Y miren lo siguiente, podríamos decir, bueno, ¿de qué manera lo hacen? Hay un término que está apareciendo aquí en pantalla que es el greenwashing. El greenwashing es una manera en la cual estas empresas como Eldelman de relaciones públicas, a través de mensajes de comunicación, presentan a sus clientes, a sus empresas, como si fueran empresas que tienen un interés en la mejora del medio ambiente o específicamente presentando a sus clientes como sostenibles, cuando en la realidad estas empresas no han cambiado en lo absoluto sus prácticas negativas o sus prácticas que están contribuyendo al calentamiento y al cambio climático. Ahora, a través de este greenwashing, también presentan elementos que causan problema para empresas como Cometer Lirvan. En este caso, Cometer Lirvan, como ya decíamos, que se dedica al área de los paneles solares, siempre los paneles solares tienen varias vertientes. Un ejemplo, reducen los costos de la energía del recibo de la luz. Por otro lado, es una energía limpia, por lo menos mientras dura la vida útil del panel solar, no se convierte en basura. Pero estas empresas hacen que se provoque cierto descontento o cierta duda, dudar que realmente existe el cambio climático.
Y entonces se presenta la crisis ambiental más como un debate en lugar de un consenso científico. Ellos dicen, no es seguro que esté cambiando el clima, no es seguro que sea la actividad humana, no sabemos, se presenta como una teoría que está en discusión en lugar de decir, sí, hay cambio climático y lo estamos haciendo entre todos por la quema de combustibles, por la deforestación, no, más bien se presenta el cambio climático como un problema que está debatiéndose, que está ahí, como que tenemos que analizarlo. Y es que todo esto tiene que ver con una guerra ideológica. Esta guerra ideológica se da la idea y se presenta de manera que hacer algo para mejorar el ambiente puede o tiende a reducir libertades, específicamente desde el plano gubernamental. Los gobiernos están atados de manos porque no pueden hacer o regular las prácticas de estas grandes empresas contaminantes, porque cualquier regulación se presenta como una coacción a la libertad. Entonces ya no hay libertad porque tú me estás impidiendo hacer tal cosa. Pero esto se le presenta también al consumidor. ¿De qué manera? Se le presenta al consumidor bajo la idea o bajo el pretexto de que ellos son libres, el consumidor es libre, pero que si en algún punto el gobierno quiere interferir, entonces significa que no está siendo completamente libre. Y miren, esta parte es interesante. Porque esa narrativa que se ha promovido por ciertas corrientes políticas tiende a sostener que limitar el consumo o cambiar los modelos productivos es un atentado contra la autonomía del individuo y del mercado. Esto golpea fuertemente a, por ejemplo, empresas como Cometer Lirban, porque entonces la gente dice, bueno, no, quién sabe si el cambio climático sea cierto, sea falso, no, mejor yo ahorita no me meto con el asunto de los paneles solares. ¿Se dan cuenta? De esta manera, esta guerra ideológica se vuelve también un problema hasta económico. Y por último, quisiera mencionar este documental eh, que tiene que ver con Mercaderes de la Duda, donde explica el entramado que hay detrás de estas empresas, de qué manera ellos presentan, de qué manera ellos hacen todo lo posible para que no se hable del calentamiento global, no se hable de estos asuntos tan relevantes. Hoy en día, este documental sigue siendo contundente, a pesar de que han pasado años, a pesar de que tanto tiempo después de que fue publicado, Mercaderes de la Duda sigue siendo un documental del cual todos deberíamos de ir para entender la manera en la cual se nos presentan ciertas ideologías desde los medios de comunicación. Hasta aquí este video informe, hasta aquí este video ensayo, cómo entender el cambio climático en el contexto del consumismo, en el contexto de el aspecto publicitario. Agradezco su atención y nos vemos en la próxima.